Friecita la ciudad de Quito, de Quito, ay, mi querida. Sí, hoy ha amanecido bastante frío. Llovió ayer, ha sido unos días un poco frío. El sábado hizo sol, sí. Lindo sábado, y el domingo sopateras. Cayó todo el aguacerón en la ciudad de Quito. Bueno, no importa, hay que ponerle toda la energía para empezar muy bien una nueva semana. Época de transición, aparte de los volcanes, Todo. el Reventador, el Shanghái. En fin, todas las pandemias. Se nos ha despertado absolutamente todo. Bueno, por eso lo que hay que hacer es tener cuidado nada más. Al mal tiempo. Hay que tener disciplina y orden. Eso nos está enseñando también la naturaleza. Al mal tiempo, ya sabe, buena cara. Quiebre el tráfico en la ciudad, pónganlo en pantalla, por favor. Estamos sobre el estadio de Chimbacay, esto en el sur de Quito. Ahí estamos divisando, hay algunos puntos de tráfico intenso en el sur. Miren ustedes, todas estas zonas anaranjadas y rojas corresponden, evidentemente, a un tráfico, miren, que estamos mirando, hay unos sobre el occidental, hay algunos puntos bastante fuertes. Miren esta vía de acá que corresponde justamente a la Mariscal Sucre, ahí está, vía en el cual hay mucho tráfico en el sur y se va desembocando hacia el norte de Quito. En el norte, en cambio, disminuye la presencia de autos, ahí se acata con mayor rigidez lo que solicita la autoridad y vemos cómo desde nuestro helicóptero virtual se divisa el distrito metropolitano de Quito en el norcentro, sobre la Carolina, sobre este parque emblemático de Quito. Hay tráfico, pero tampoco en un volumen exagerado. Ahí la normativa se respeta un poco más. Ahí estamos viendo la avenida 6 de diciembre, estamos viendo pues vías adyacentes hacia este es de la avenida Simón Bolívar. Ahí vemos que la Simón Bolívar casi no tiene tráfico normal en la Simón Bolívar, donde hay flujos en los cuales se atranca, pero realmente muy poquito. El tráfico está fuerte, en cambio, en el sur de la ciudad. Ahí el tráfico en los picos del sur se mantienen con mayor fuerza. La Caro Plaza Lazo presenta muy poca movilidad. Este es el Parque Bicentenario, donde estuvo Adriana Rojas hace un momento. Miren, casi no hay tráfico sobre estas rutas y vías de la ciudad de Quito. Una ciudad muy grande, como vemos a través de nuestro helicóptero virtual. No hay tráfico en el norte, centro y norte, poquito tráfico, respetando la normativa. En cambio, en el sur de la ciudad, ahí se presenta mucho tráfico. Así que así amanece Quito, con tráfico en el sur, en el centro un poco más, y tráfico moderado, poquito, en el norcentro de Quito. Bueno, se van retomando las actividades, como les decimos, todavía estamos en un semáforo amarillo. Si usted no tiene la necesidad de salir de su vivienda, de su casa, por favor no lo haga, y si lo va a hacer por cuestiones de trabajo, por favor hácelo con todas las medidas necesarias. Hay que recordar que este virus aún sigue en el ambiente, no ha desaparecido y estamos realmente más expuestos ahora en semáforo amarillo, así que hay que cuidarse. Hoy estaremos hablando a propósito de la emergencia sanitaria con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, justamente hablando de los 92 días de esta emergencia. Muy bien, ahí estaremos entonces adquiriendo detalles para que la ciudadanía esté muy bien informada. ¿Cómo están las cosas desde el Ministerio de Salud? Vamos a desarrollando qué pasa también con la salud, con los hospitales. Bueno, eso más adelante. Mientras tanto, les vamos a contar que desde este lunes la Corte Constitucional empieza a normalizar la atención al público, una vez que nuevamente rigen los plazos y términos. Sin embargo, hasta el 21 de este mes todavía se receptarán las demandas por correo electrónico. Fue en febrero del 2019 que la nueva Corte Constitucional asumió funciones, con alrededor de 14.000 causas pendientes. Ya se ha venido despachando, en unos casos a través de del régimen de inadmisiones y en otros ya dictando las correspondientes sentencias. Pero este trabajo se vio afectado por la emergencia sanitaria del COVID-19, reanudándose la gestión en parte los primeros días de mayo y hoy al 100%, al reactivarse plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así lo explica el constitucionalista Rafael Ollarte. Todas las demandas de inconstitucionalidad por vicios formales vuelven a correr los plazos. El plazo de 1 año que tiene usted para presentar una demanda de inconstitucionalidad formal en contra de una ley, o el plazo de 2 meses que tiene usted para plantear una demanda de inconstitucionalidad contra un tratado que ha sido aprobado por la Asamblea, o en tratándose de los tratados que no tienen aprobación parlamentaria, el plazo de 6 meses que tiene usted para demandar. Sin embargo, no se quiere desmayar en las precauciones por el coronavirus y entre las resoluciones de la Corte se anuncia:
que la celebración de audiencias públicas, dispuestas por las juezas y jueces sustanciadores o por el Pleno de la Corte Constitucional, se realizará preferencialmente de manera telemática, así como también que a partir del lunes 22 de junio no se recibirán escritos o demandas a través de los correos electrónicos institucionales que fueron habilitados durante el aislamiento social. La profesional en Derecho Angélica Porras, quien presentó un recurso para evitar el recorte presupuestario en las universidades, destaca los beneficios de la implementación de receptar demandas por correo electrónico. La justicia constitucional no es una justicia formal, o al menos eso pretende la Constitución, y no requiere ni siquiera un abogado para que le defienda. Ustedes no se vieron afectadas y se entregaron esas acciones en la Corte y se tramitaron, que a mí me parece que fue lo correcto. Informó Héctor Romero. En comparecencia al legislativo informó que hasta el momento se registran 173.000 trabajadores que han sido despedidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Poveda reconoció que existe una mala aplicación del artículo 169 del Código Laboral. Veamos. Fue una comparecencia bastante corta la del ministro de Trabajo, Luis Poveda, quien acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Aquí explicó la realidad laboral durante la emergencia sanitaria. El universo de trabajadores que han terminado su relación de trabajo por parte del empleador, tenemos 173.000 trabajadores. De esa cifra, miles de trabajadores fueron despedidos bajo el argumento de fuerza mayor, basándose en el artículo 169 del Código Laboral. Que estamos más o menos hablando de 17.000 contratos individuales de trabajo terminados por esta causal secta del 169. Y es que Poveda reconoce que hay abusos por parte de empleadores y el mal uso de la normativa, que ha hecho que muchos sean despedidos con bajas liquidaciones. Nosotros hemos constatado, verificado que sí se ha hecho abuso. El ministro sostuvo que en el veto parcial a la ley de apoyo humanitario se contempla sanciones a los empleadores por el mal uso de la causal de fuerza mayor. Es ahí donde intervendrá un juez para disponer el pago del despido intempestivo. Sino que aquí la sanción es de una remuneración y media. Es decir, si un trabajador gana $600, se tendrá que calcular por $900, multiplicado por los años de servicio. Tras esas declaraciones, el ministro abandonó la comparecencia, argumentando otros compromisos. ¿Cuál es el objeto entonces de que el ministro venga si va a salirse después de hablar 2 minutos? No, sí, me asombra que no nos haya dejado ni siquiera agradecer su presencia. Los legisladores se quedaron con preguntas que seguro serán despejadas en otro momento. Informó Marilyn Jaramillo. Y como parte de la política de austeridad del gobierno del presidente Lenín Moreno, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial con el cual se podrá desvincular a servidores públicos con nombramiento. A decir de los representantes de los funcionarios, la medida raya en lo ilegal e inconstitucional. Al menos 14.000 partidas del sector público serían eliminadas con el acuerdo ministerial 124 publicado el pasado 11 de junio y que en su artículo 5 establece que está dirigido a suprimir los puestos de los funcionarios con nombramiento permanente. Lo que se está atentando es contra la estabilidad, porque es la propia ley, el artículo 81, que establece que para los que están y entraron con concurso de méritos se garantiza la estabilidad. Miguel García, representante de los trabajadores públicos, asegura que de acuerdo al plan de austeridad, los primeros en desvincularse deberían haber sido los de contrato ocasional. Porque muchos de ellos son, desgraciadamente, cuota política de los directivos de turno. García sugiere que habrá una avalancha de demandas y una de las primeras será la de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Así lo manifestó su procurador Cristóbal Buendía. No nos queda otra, a partir de que obviamente esperamos que esto se rectifique. Dudamos mucho que suceda, pero si es que no se rectifica, obviamente que la única alternativa que nos queda es acudir a los medios de justicia. Buendía plantea también otro cuestionamiento al acuerdo, pues dice que está fuera de la ley suprimir las partidas en todas las entidades del sector público. Lo determinado en el artículo 60 de la propia Ley Orgánica de Servicio Público, de la LOSEP. En el caso de las supresiones, única y exclusivamente aplicará este proceso para lo que significa el gobierno central.
Un acuerdo ministerial pretende reformar una ley orgánica. Los trabajadores que sean desvinculados bajo esta modalidad podrán impugnar la decisión por dos vías, la administrativa y la constitucional, informó Carolina Basante. Más de 200 profesores de la Universidad Central del Ecuador permanecen en la incertidumbre de si seguirán o no trabajando en su modalidad de trabajo, es de prestación de servicios, y al momento no les han convocado a las aulas. Le contamos. Alrededor de 200 docentes de la Universidad Central del Ecuador se mantienen en la incertidumbre de si continuarán o no con su trabajo de profesores de nivelación, pues a esta altura ya sabían qué cursos les tocaba. Y ya en estos periodos nos informaban de cuáles eran nuestros cursos, cuánta cantidad de cursos nos tocaba, y teníamos que comenzar ya a preparar nuestros trabajos con las áreas correspondientes. Por 5 años los profesores de nivelación han dado clase a 5.000 estudiantes cada semestre. Su modalidad de trabajo es diferente, por lo que no requieren una notificación de despido. Que venimos trabajando bajo el mecanismo de prestación de servicios, es decir, no somos docentes de planta o con una dependencia de la universidad. Algunos de estos maestros no han recibido sus sueldos desde hace 7 meses. Los docentes estamos impagos los sueldos desde el mes de diciembre y algunos desde octubre del 2019. Perder su empleo sería el resultado del recorte presupuestario a la educación pública. Lo que se está produciendo es de que 215 familias, por lo menos, se queden sin un sustento económico que puede llevarse a su casa para poder enfrentar la crisis económica y la crisis social que se está viviendo. Los profesores organizan para este lunes un plantón en la Universidad Central para exigir el pago de sus sueldos y que se revea el recorte presupuestario, informó Valeria Navarro. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar, el ex candidato presidencial Dalo Bucaram Puley estaría solicitando asilo a Estados Unidos. Esto de acuerdo a una solicitud difundida en redes sociales. Y también vamos a contarle que Daniel Salcedo, implicado en una investigación por peculado, permanece en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil en condición crítica. Esto y más al retornar, 7:14 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El ex candidato presidencial Dalo Bucaram Puley estaría solicitando asilo a Estados Unidos. Esto de acuerdo a una solicitud difundida en redes sociales. Bucaram no tiene procesos penales abiertos en Ecuador. Sin embargo, se lo vincula con una red de corrupción en los hospitales de la Seguridad Social. Luego de 24 horas de la declaración que Daniel Salcedo hiciera a Fiscalía, el juez de flagrancia de Guayaquil, Marco Eduardo Guerra, emitió boletas de captura contra el ex candidato presidencial Dalo Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño Pino y su hermano menor Michel Bucaram Puley. El pedido dicta que la detención sea por 24 horas para fines investigativos. Sin embargo, ninguno de los tres está en el país. Bucaram y su esposa salieron rumbo a Estados Unidos a finales de febrero y Michel Bucaram habría viajado la semana pasada. Extraoficialmente se conoce que el gobierno norteamericano habría revocado las visas de la familia Bucaram y también se divulgó este documento, que sería el pedido de asilo que habría hecho Dalo Bucaram al gobierno estadounidense, lo que impediría que el líder político sea expulsado. Cuando uno llega aquí y pide el amparo, tiene derecho de quedarse y de seguir el caso hasta el final. La respuesta a una petición de este tipo podría tomar un par de meses. Dalo Bucaram es vinculada a Daniel Salcedo por la supuesta venta irregular en el hospital del IES, que todavía no le permiten ejercer su derecho a la defensa, puesto que no lo puede ver. Daniel Salcedo Bonilla permanece internado en el Hospital Guayaquil desde el pasado miércoles. Se conoce que bajo condiciones inestables de salud, por lo que aún no puede ser trasladado hasta la cárcel 4 de Quito. Mantuvimos una conversación con su abogada, quien reitera que hasta la fecha no puede ver a su defendido. Que la Fiscalía Provincial conoce una denuncia que he presentado y un pedido de que se nombre un perito, así como le he hecho conocer a la fiscal provincial que se me ha impedido ver a mi defendido. Cualquier información que se diga que se le han tomado una versión, que él ha dicho esto o aquello, es falso, de falsedad absoluta.
y lo único que me hace pensar es que están queriendo esconder cosas o perseguir personas usando a Daniel. Pero la defensa de Salcedo además desmiente las amenazas de muerte que él habría recibido, a pesar de que en los exteriores de la unidad hospitalaria todavía hay un fuerte resguardo policial. Que no es verdad que existan amenazas de muerte de nadie. La audiencia de formulación de cargos contra Salcedo Bonilla y su novia Jocelyn Mieles se convocó para el próximo viernes 19 de junio. Se los procesaría por el presunto delito de fraude procesal, aunque la abogada del implicado ha pedido que se difiera esta diligencia, informó Adriana Peralta. Preste atención, el pasado 9 de junio emitimos una nota sobre una investigación periodística sobre varios asambleístas que tienen procesos abiertos en Fiscalía por presuntos actos de corrupción. Por error se incluyó el nombre de un legislador que no tiene denuncias en su contra. Hace algunos días presentamos una nota periodística de denuncias que pesaban sobre ciertos asambleístas y exasambleístas, vinculados a supuestos casos de corrupción, como diezmos, tráfico de influencias e incremento injustificado del patrimonio. En aquella nota incluimos por error al asambleísta Fernando Flores. Sin embargo, queremos recalcar que el legislador Flores no tiene abierta ninguna investigación en Fiscalía sobre estas denuncias de corrupción. De esta manera ratificamos nuestra responsabilidad en informar, rectificamos la información y pedimos las disculpas necesarias al legislador Flores y a nuestra audiencia. El vicepresidente de la República se refirió a los alcances de las 32 observaciones que el Ejecutivo incluyó en el veto parcial a la ley humanitaria, cuyo análisis iniciaría la próxima semana en la Asamblea Nacional. Bueno, entregaron un proyecto que fortalecía sobre todo, el presidente entregó un proyecto que fortalecía sobre todo los derechos laborales. Había un tema más allá de la ley que se aprovechó para mencionar, hay gente que había estado abusando de la situación, haciendo despidos intempestivos sin compensación, aduciendo fuerza mayor, y creo que hay una sanción más severa, 1.5 veces el pago normal para quienes abusen de esta herramienta. Asimismo quedó claro que no hay ninguna reducción del salario básico como malintencionadamente se quiso hacer creer, y creo que eso es lo más importante del veto, ¿sí? La ministra de Educación, Montserrat Kramer, en comparecencia en el Legislativo, sostuvo que se está trabajando en la preparación de los protocolos frente a un posible retorno a clases. ¿Qué dijo? Lo contamos. Cuando hablamos del retorno, nuevamente quiero insistir del retorno a clases, que estamos haciendo todo para preparar los protocolos, los escenarios, la estructura curricular, porque recordemos que este retorno a clases va a implicar una nueva gestión escolar, educativa, pedagógica, y que en ese sentido tenemos que prepararnos todos y que iremos paso a paso. No volveremos hasta que no estemos listos, las familias, los estudiantes y, por supuesto, primero que todo, los docentes. Y es momento de hacer una pausa comercial. Les contamos que Ecuador busca nuevos mercados internacionales para sus exportaciones. Espera en lo que resta del año activar algunos acuerdos que ya existen. Y regresamos con esta información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En pocos minutos más estaremos con el ministro de Salud justamente para resolver aquellas inquietudes que se tienen en cuanto a la emergencia sanitaria. Les vamos a contar que existe la posibilidad de implementar un banco de ADN en Guayaquil para la identificación de los cadáveres. Así lo sostuvo la ministra de Gobierno María Paula Romo. La ministra de Gobierno María Paula Romo y delegada del Comité de Operaciones de Emergencia COE compareció ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional y aquí se abordaron varios temas. Respondió a los cuestionamientos de la legisladora Marcela Aguiñaga con respecto a la localización de los cadáveres, esto en Guayaquil, pues asegura Aguiñaga que aún hay familias que están buscando los cadáveres de sus seres queridos fallecidos durante la emergencia sanitaria. Hay reclamos de ciudadanos en la ciudad de Guayaquil respecto de que sus parientes no aparecen, que los cadáveres no se encuentran. El tema de algunos de los cuerpos de los fallecidos no identificados en Guayaquil cada vez son menos, está haciendo un trabajo muy importante el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vamos a identificar hasta el último de los cuerpos. Hay todavía algunas decenas de familiares que no han recibido esta respuesta. Romo dijo que se está trabajando para la localización e identificación de los cadáveres y que, de ser el caso,
Se creará un banco de ADN. Hemos pasado de la identificación forense a las huellas dactilares y, de ser necesario, se va a elaborar un banco con ADN para hacer la identificación al cotejar con el ADN de sus familiares. Pero hasta el último de estos casos va a ser aclarado y esperamos que sea lo más pronto. Pero además fue interrogada sobre el síndrome multisistémico o de Kawasaki que afecta a los niños y que está estrechamente relacionado al coronavirus. El Ministerio de Salud ha dado ya una alerta tanto al sistema público como al sistema privado de salud para que existan los protocolos de atención para niños, niñas y adolescentes. Se tenía previsto que también comparezcan los ministros de Salud Juan Carlos Ceballos y el ministro de Inclusión Económica y Social Iván Granda para que expongan sobre las acciones realizadas durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, estos no asistieron. Informó Marilyn Jaramillo. 7:32 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que nos acompaña desde sus oficinas en este día lunes. Le saluda señor ministro Roberto Álvarez Vandenberg desde la sede matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Esperamos que tenga una buena semana. Señor ministro, entremos a materia. 92 días de declarada la emergencia sanitaria. ¿Qué resultados tenemos con esta pandemia? Adelante. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Roberto. Un gusto estar acá. Lo propio. Con usted. Bueno, creo que hemos logrado controlar una de las epidemias más severas que han existido en la humanidad. No ha acabado, eso es lo que es evidente, pero sin embargo es algo que comparando lo que está sucediendo con algunos otros países y lo que ha sucedido a nivel de otras provincias, desde Guayas a lo que estamos viviendo acá en Pichincha, yo creo que la situación, o sea, más dicho, afirmo que la situación está bajo control. Eso no quiere decir que no tengamos una demanda muy grande de camas hospitalarias, especialmente en la provincia de Pichincha, pero la situación en general está controlada, ¿no? Para decir que está controlada, señor ministro, me imagino que se han hecho una cantidad de pruebas. ¿Cuántas se han logrado hasta el momento? Bueno, nosotros hemos logrado más de 100.000 pruebas, 134.141 hasta el día de hoy, de las cuales el 90% de las personas que han tenido la prueba están en buenas condiciones. Quiero decir que son una suma de pacientes que se han recuperado, unas altas hospitalarias, altas epidemiológicas, que les llamamos cuando las personas se han comunicado con 171, y personas que están recuperándose con pocos síntomas en su casa. Entonces, esto hace que 8, 9 de cada 10 pues tengan eso, ¿no? Esas son buenas noticias, pero también usamos otros indicadores, no solamente son las llamadas, ¿no? Por ejemplo, las atenciones de enfermedades respiratorias, que como usted sabe se han distribuido a nivel nacional, y estas bajaron muchísimo de lo que pasó en marzo, abril, y vuelvo a mencionar a nivel nacional, por ejemplo, Guayaquil. Nosotros teníamos desde 4.104 a un promedio, este momento oscila entre 1.000 y 1.400 atenciones, ¿no? Entonces, también la reducción o la disminución de los fallecimientos a nivel nacional, disminución de fallecimientos a nivel nacional también es otro de los indicadores que usamos. Entonces, por eso quiero decir yo que está controlada, por eso digo que la situación está controlada. ¿No hay posibilidad de un rebrote? Es decir, quizás la palabra rebrote, y con todo me excuso por esto, no quiero ser así académico y corrector de las cosas de ninguna manera, sino que digo, el rebrote se da cuando el mismo grupo de sujetos que han sufrido la enfermedad vuelven a presentar la enfermedad, y eso no hay. En el mundo no hay ni un caso de alguien que ha sufrido de coronavirus y que ha presentado otra vez un coronavirus. Entonces, es preferible hablar de nuevos brotes, y nuevos brotes van a haber, y nuevos brotes vamos a tener hasta cuando, qué sé yo, 80-90% de la población se haya infectado, se haya contagiado y se haya recuperado. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el virus que atacó en Guayaquil y que ataca en Quito? ¿Hay alguna diferencia? Porque en Guayaquil la situación fue sumamente grave. En Quito siguen habiendo casos. La autoridad ha indicado la semana anterior que el sistema hospitalario estaba en un punto crítico, pero no hemos llegado a ver lo que pasó en Guayaquil o en otros países. ¿Acaso mutó el virus o vive mutando este virus, ministro?
No creo que se deba al virus como tal. Yo creo que el virus que empezó en China es el mismo virus que está. Hay algunas teorías en que dicen que sí se da una mutación, una adaptación, que hay virus que tienen una mayor carga, mayor agresividad. Hay otros que no. Se han dado estas, pero son simplemente teorías que no están comprobadas. Lo que sí pasa son dos cosas importantes en Guayaquil, si uno compara Quito con Guayaquil. El primero es que Guayaquil nos tomó de sorpresa y hubo un gran cúmulo de casos que se manifestaron en un tiempo muy corto. Esa es la primera parte. La gente tenía terror de ir a los hospitales, la gente llegaba en muy malas condiciones a los hospitales, lo cual incidió grandemente en la mortalidad en esa época. En Quito, pues hubo una contención muy grande a nivel de la atención primaria de salud. Atención primaria de salud me refiero a los dispensarios pequeños, a los hospitales pequeños, a los centros que están en el barrio. Tenemos nosotros los TAPS, que son los técnicos de atención primaria de salud, el médico de barrio, comités comunitarios, líderes comunitarios, etcétera. Eso contuvo mucho y nos permitió que las derivaciones se hagan en orden, que las derivaciones salgan a los hospitales, se haga de manera más estructurada. Aprendimos de Guayaquil un aprendizaje doloroso, pero que nos sirvió también como para que nosotros sepamos cómo diagnosticar más prematuramente, más oportunamente a los pacientes en los centros hospitalarios. Como digo, no solamente a nivel de los dispensarios, que ya he hablado de eso, sino también en los hospitales. Y yo creo que los médicos también, la enfermedad es tan fuerte y causa tanto estrago, especialmente en personas mayores o que tienen algunas condiciones, que prolonga la estadía. Entonces, lo que usualmente, yo tengo un paciente, por ejemplo, con un infarto agudo del miocardio, que tengo una necesidad de unidad de cuidados intensivos en algunos casos, en 3-4 días sale. Esto tengo una prolongación de 2 semanas, entonces me ocupa la cama durante muchísimo tiempo por la gravedad de la enfermedad. En provincia, señor ministro, hemos hablado del caso de Quito, hemos visto cómo se está estableciendo los protocolos, los caminos, pero en las provincias, ¿cómo se está desarrollando esto? ¿Qué datos tenemos a estos 92 días de emergencia? Ha sido un contagio paulatino, ¿no? Ha sido un contagio que se ha ido diseminando. En algunas provincias más rápido que en otras, los contagios van en aumento y van a seguir en aumento. Esta es otra cuestión muy importante de tomar en cuenta. Pero le hablo, por ejemplo, de Manabí. Está controlada la situación porque, de nuevo, hemos hecho coordinaciones con el IES especialmente. El IES es el sistema de salud que mantiene la mayor carga de la enfermedad. ¿Por qué? Porque atiende pacientes de un grupo etario más avanzado que el que atiende el Ministerio de Salud Pública. Pero yo diría que en Manabí el equipo nuestro estuvo visitando la provincia este momento. Hemos mandado ventiladores para aumentar la capacidad de unidad de cuidados intensivos a Ambato, a Santo Domingo, los Colorados también, de los Áchilas. También estamos trabajando muy de cerca con Cuenca. Cuenca ha sido un ejemplo en realidad del acatamiento de las medidas, etcétera. Sin embargo, la demanda aumentó, pero estamos preparándonos, hemos mandado, como le digo, más respiradores, más ventiladores. Ellos tienen las prendas de protección, están cubiertos en términos de medicamentos y seguimos movilizando a las personas según se vayan necesitando. Miren, hemos traído médicos de Guayaquil también para el efecto, si es que en Quito, que espero en esta semana pase y hay una necesidad en las otras provincias porque se va diseminando la enfermedad a otras provincias, entonces también haremos lo propio, movilizaremos equipo, movilizaremos también médicos, ¿no? Otra cuestión que estamos haciendo nosotros es la importación. Hay un grupo de, es decir, 2 millones de mascarillas llegan el día martes. Hemos recibido el día sábado a las 7:30 de la noche una donación de 30 ventiladores de la Junta Cívica de Andalucía a través de España, obviamente, de nuestro embajador en España. Entonces, estamos permanentemente dando las soluciones y un poco planeando o previendo que las cosas se den de manera racional. ¿La situación hospitalaria y de salud en el país, entonces, es saludable, ministro? Eso está bajo control. Yo dije, no sé la definición de saludable o no, pero decir, en realidad, estamos enfrentándonos a una pandemia grande y hay
y ahí está bajo control por los indicadores que le estoy diciendo y por el esfuerzo que estamos haciendo para hacer. Esto no quiere decir que tengamos que seguir con la cautela, es decir, hay que evitar las reuniones grandes, hay que usar la mascarilla y todo lo que seguimos hablando, la limpieza de las superficies, la permanente distanciamiento social. Eso tenemos que continuar de manera que la diseminación de un virus que va a continuar sea más paulatina, más sostenible. Y a eso mismo, ministro, ¿qué impacto ha tenido la medida de relajación del semáforo frente a la salud pública en el país? ¿Cómo usted cree que lo ha tomado? Mire, si yo tengo algunas cifras, especialmente los que empezaron muy prematuramente, por ejemplo, 2 cantones, ¿no? Daule y San Borondón. Esto se mide después de 3, 4 semanas, ¿no? El impacto que tienen estas medidas se van midiendo después de 3 de 4 semanas, porque hay que ver la evolución normal de la enfermedad o usual de la enfermedad. Primero me contagio, luego me enfermo o me curo, y si es que me enfermo, demando muchísimas camas y unidades de cuidado intensivas, si es que tengo pacientes con mucho riesgo, como hemos hablado. Entonces, de todos esos indicadores que hemos hablado, el número de llamadas al 171, los fallecimientos, también las llamadas o el uso de las aplicaciones del aplicativo APP Salud S, y también el número de atenciones de emergencias y los fallecimientos en esos 2 cantones en particular que he mencionado, Daule y San Borondón, están muy parecidos o similar a las condiciones de estos indicadores a lo que pasaba en febrero antes de que ocurriera y se desencadenara la pandemia, lo cual es muy buena señal. Esto, de nuevo, no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, sino más bien tratar de mejorar y de continuar con estas medidas, ¿no? Cautelares. O sea, en definitiva, en el país, la pandemia lo estamos superando ordenadamente, y es por ello que podemos decir que estamos sacando buenas calificaciones, ministro. Exacto, y mire lo que pasa con y esa me parece una apreciación que es correcta, pero mire lo que está pasando, o lo que ha pasado en el Brasil, en el Perú, lo que ha pasado en Chile. Es decir, cosas que están completamente fuera de control en muchas zonas de esos países que he mencionado. Aquí no ha habido esto, no hay un nuevo brote grande en Guayaquil. ¿Vamos a esperar que haya nuevos brotes? Sí, vamos a esperar, pero nuestra capacidad de camas, nuestra capacidad de talento humano, nuestra capacidad de insumos y de insumos de protección de medicamentos, estamos preparados para contener esto, ¿no? Ministro, hay que ir a otros temas también. Usted me hablaba que se ha convocado 800 nuevos médicos, pero en cambio hay otros médicos que están protestando porque han desvinculado a más de 200, dicen. ¿Qué nos puede decir de eso? Las desvinculaciones no han sido a ningún médico que presta atención al paciente. Ningún médico ha sido desvinculado. Es probable que hayan habido situaciones como las que un médico cumplía funciones administrativas y que estaba dentro de un contrato ocasional. Ese, por ley, yo tengo que desvincularle, porque no puede tener más de 1 año de duración. Entonces, en esos casos sí se han desvinculado, pero nunca se ha preservado completamente todo, no solamente médicos, sino todo el personal de salud que asiste a pacientes. ¿En cuántos hospitales, ministro, se han encontrado anomalías de esta emergencia médica, de este asalto que nos han hecho? Hay muchos hospitales. Lo que yo sé es que 30 hospitales hemos compartido con Contraloría, información que nos llega, denuncias que nos llega, y que hemos pasado a los entes de control, en este caso Contraloría, que está haciendo auditorías en al menos 30 hospitales. Eso es la cifra que yo he dicho. Entonces, muchas de estas son investigaciones que están en curso y no voy a entrar en detalles al respecto, pero hay un malestar general, hay una corrupción a todo, es decir, que se sabe a nivel de medios sociales, a nivel de redes sociales, a nivel de ustedes mismos, de comunicaciones. Y eso es grave. No vamos a bajar la guardia en eso en ningún momento. Vamos a seguir procesando las denuncias. Tenemos un sistema abierto de denuncias. Estamos trabajando muy de cerca con la Comisión Anticorrupción Nacional. Receptamos esas denuncias también, y de cualquier persona que quiera decirlo.
¿En el Ministerio también lo están investigando? ¿El Ministerio de Salud? ¿Hay expedientes abiertos? Nosotros no sé si como Ministerio de Salud sea lo correcto decir, en los hospitales sí, pero yo he pedido particularmente que una comisión, un equipo vaya y esté en el ministerio trabajando con nosotros, un equipo de Contraloría, para que esté con nosotros trabajando. Es decir, esto como una señal de apertura, de transparencia, de querer resolver las cosas, de querer llegar a saber la verdad en todos estos casos de corrupción. Así que en eso estamos trabajando muy estrechamente. Con estas declaraciones que nos da usted, señor ministro, de pues irle ganando un poco a esta pandemia, ¿se va a mantener la declaratoria de emergencia? No se va a mantener la declaratoria de emergencia. Es decir, y esa es una cuestión que se tiene que discutir a nivel del COE, ¿no? Nacional. Pero a mí no me compete, obviamente es una. Pero sus recomendaciones pandemia, como ministro de Salud. Exacto. No creo que se deban hacer. Por ejemplo, yo, en términos de compras, por ejemplo, también como un signo de transparencia, todas las compras tienen que ser hechas a partir del día de hoy, se van a hacer con el procedimiento usual. Porque también no quiero aprovechar, ni quiero dar la imagen de que me estoy aprovechando de una situación para hacer compras que no es lo correcto, ni con un proceso de apertura completa como es el usual. Señor ministro, mandale un abrazo, gracias por sus declaraciones, que tenga una buena semana, señor ministro Ceballos. Un abrazo grande. Tiempo de una pausa acá en este noticiero del Comercio TV, ya venimos con más.